en nuestra conferencia del día de hoy, que es complementaria a las sentencias adánicas, que fue las que trató mi hermana la semana pasada. Vamos a complementarlas. Yadira habló bíblicamente y por eso yo hoy no voy a tocar sustentación bíblica porque ella lo aclaró muy bien, leyendo cuáles fueron las sentencias en Génesis que se dieron en contra del hombre, de la mujer, de la tierra, etcétera. No las voy a tocar hoy bíblicamente, pero sí vamos a complementar algo. Y es el hecho de que por estar nosotros bajo un nuevo pacto, y es el pacto de la sangre de Jesús, por el hecho de haber pagado, de haber sido el segundo Adán, nosotros tenemos derecho como hijos de Dios, que estamos bajo ese pacto de sangre, a retornar al diseño original antes de la caída. Es decir, que en oración vamos a romper y a renunciar a esas cantidades de consecuencias que también vinieron por la caída, no solamente por las sentencias adánicas, que como tal los invito a ver el capítulo anterior dictado por mi hermana, donde las explica claramente, sino que también tenemos derecho no solamente a que se anulen esas sentencias, sino que retornemos al diseño original que tenía la pareja, que tenía el ser humano antes de la caída. Y vamos a tocar ciertos puntos, ciertos ejemplos. Y todo esto usted lo puede analizar en Génesis 1, 2 y 3. Y voy a colocar algunos, apenas voy a nombrar algunos para que ustedes estén con esa inquietud y esa sed de ir a buscar a la Biblia y que el Señor les revele cuáles otras ustedes tienen derecho de volver a ese diseño original y no seguir padeciendo por situaciones que ya no nos competen, porque ya se pagó un precio muy alto, que fue el precio de ese segundo Adán, que fue Jesucristo. Entonces vamos a ver una. Ustedes antes de la caída del hombre no ven en Génesis que ni el hombre ni la mujer le tuvieran miedo a Dios. El temor a Dios, ese miedo a Dios, vino a raíz de la caída. Cuando ellos desobedecieron, tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y viene la caída. Ahí fue cuando Adán y Eva sintieron miedo de acercarse a Dios. O sea que si usted en algún momento todavía está bajo el pensamiento y la creencia de que le da miedo acercarse a Dios por temor, porque me va a regañar, porque me va a exigir, entonces no está bajo el diseño original, porque esa es una de las consecuencias de la caída. Al contrario, antes de la caída, Dios compartía con Adán y Eva en una naturalidad, en una normalidad, en algo que era cotidiano y de tú a tú, en el sentido de que no era con el miedo a Adán y Eva de tenerle temor a Dios, el temor en el sentido de miedo a Dios. Esa es una en la cual revise si está bajo eso y ahorita vamos a hacer el ejercicio, cómo se desata de eso. Otra es el hecho de que hay muchas personas que cuando están en situación de bonanza, de prosperidad a todo nivel, de salud, de cero dificultades, como que se alejan un poco de Dios, como que no le dan el lugar a Dios en su vida. Y por el contrario, cuando se sienten bajo dificultad, vuelven y buscan a Dios. Si usted está bajo esa situación de que se acerca a Dios cuando está en dificultad y se aleja de Dios cuando todo está bien, desafortunadamente no está en el diseño original de Dios y tiene que renunciar a eso y entrar nuevamente en el diseño original de Dios, que ¿cuál fue? La Biblia dice que Dios colocó, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hicieron lo que se llama el paraíso para Adán y Eva, para el ser humano. Ellos simplemente tuvieron que llegar y Dios les dijo, los puso y les dijo, fructifiquen y gobiernen. Enseñoréense, colóquenle nombres a los animales, etcétera, le dijo a Adán. Y la orden fue, fructifíquense. O sea que ellos estaban con animales, estaban con bendición a todo nivel, provisión a todo nivel, tenían de todo. Y sin embargo, disfrutaban de Dios, no por el hecho de que tenían todo hecho, entonces se alejaban de Dios porque no lo necesitan. No, era algo natural, completamente natural del ser humano, el disfrutar y ese anhelo de estar con Dios permanentemente, de conversar con Él, de convivir con Él, independientemente de que estuviera en una prosperidad y una plenitud absoluta a nivel de vivencia de tener provisión. Entonces, revise esa parte y renuncie en el nombre de Jesús, que es la forma, al hecho de que de esa naturaleza caída de que busco a Dios solamente cuando lo necesito.
porque ese no es el diseño original de Dios. El diseño original es que hay plenitud completa, es parte del paquete, ese disfrute de Dios es parte del paquete. Y el hecho de tener prosperidad como la tenían Adán y Eva, porque todos lo tenían, no, eso era secundario, lo tenían perfecto, pero el disfrute era con Dios. Otra parte, el hecho de que antes tenían vergüenza, ellos no tenían vergüenza. Ustedes lo pueden leer claramente en Génesis, decían, estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que ¿cuándo entró la vergüenza en el ser humano? A raíz de la caída. Entonces usted por esa sangre de Jesucristo tiene todo el derecho a renunciar a esa situación y a esas condiciones de vergüenza que muchas veces son repetitivas en ciertas personas, donde pasan una vergüenza, pasan vergüenza en otra área, pasa el tiempo y vuelven y pasan vergüenza. Eso no es normal, porque el diseño original dice que ellos no sentían vergüenza. Había una total integridad, total transparencia, no sentían vergüenza de nada. Esa es otra consecuencia de la caída. Otra consecuencia de la caída es el hecho del sentimiento de desamparo, porque cuando ya son expulsados Adán y Eva del paraíso, ellos se sintieron desamparados y abandonados. Entonces, fíjense desde dónde vienen estos sentimientos de orfandad, de abandono del ser humano. Entonces, renuncia a todo eso para que vuelva a ese diseño original de esa plenitud del espíritu, alma y cuerpo. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, cuando ellos toman del fruto prohibido y Dios los llama y ellos se esconden, Dios los llama y les dice, ¿dónde estaban? No los está acusando de decirle qué estaban haciendo. Y ellos se sintieron culpables, se sintieron en ese momento amedrentados, si se puede decir así, cuando Dios no les estaba diciendo eso, Dios simplemente les estaba preguntando, ¿dónde estaban ustedes? No les preguntó qué estaban haciendo, ellos inmediatamente asumieron que estaban siendo, malinterpretaron la pregunta y fíjense la forma distorsionada como ven a Dios, como si los estuviera en ese momento cuestionando. Entonces fíjense también desde dónde viene la culpa, la raíz de la culpa, no solamente ahí, sino también cuando Adán le echa la culpa a Dios de que porque le dio a Eva, que Eva fue la que lo incitó a comer no, a tomar el fruto, y también le echa la culpa a Dios porque le dice, fue la mujer que tú me diste, y le echa la culpa a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente. Fíjese que desde ahí vienen esas raíces de culpabilidad que tanto atormentan al ser humano. Entonces, y ahí podemos sacar, usted analizando y analizando y analizando, pero lo invito a leer y a meterse en el Génesis, que es muy cortico, los 3 primeros capítulos, pero se puede sacar tanto y usted tiene todo el derecho a que sea restaurado en su vida el diseño original. Y el diseño original no era de culpa, no era de vergüenza, no era de miedo a Dios, no era de sentirse desamparado, era de sentirse acompañado, completamente prósperos y que esa prosperidad no fuera una limitante para no estar cercano a Dios, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado. ¿Y cómo lo hacemos? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La semana pasada con Yadi se hizo el acceso a cómo discúlpeme, a cómo acceder al Tribunal del Cielo para anular sentencias. Y esas son las sentencias adánicas que ella habló, que son muy puntuales en el Génesis. Hoy lo que yo hablo es renuncia a lo que no le corresponde para el diseño divino. Y simplemente es cuando usted ubica que parte de su vida no está bajo ese diseño divino, usted con la total autoridad renuncia en el nombre de Jesús. Acá ni siquiera tiene que ir al tribunal del cielo, sino simplemente renuncia en el nombre de Jesús porque no le corresponde. Cuando usted sabe que tiene derecho a algo, usted lo pelea. Pero si usted no sabe que tiene derecho, pues puede tener derecho a una herencia y no se ha dado cuenta. Entonces, acá cuando usted se le abren los ojos, dice, no, pero no es normal en mi vida que haya vergüenza tras vergüenza tras vergüenza y pase vergüenza en público o pase vergüenza como madre o pase vergüenza como etcétera. Usted dice, no, eso viene desde Adán y Eva, es una de las causas. Y él dice, yo ya no acepto más esto sobre mi vida. Por la sangre de Cristo Jesús, esto ya no tiene que estar en mi vida y se rompe y tengo todo el derecho a ese diseño divino original antes de la caída. Y créanme que en la medida que ustedes más se apropian de todo eso, ustedes notan los cambios. Porque lo que les vamos a compartir entre Yadira, Juan Carlos y yo, a través de estas sesiones es porque lo hemos vivenciado.
porque lo hemos vivido y esto viene amarrado de un testimonio muy grande que al final de las conferencias lo estaremos dando de algo que pasó a nivel jurídico aquí en la tierra, donde Dios nos abrió el panorama y empezó más revelación de cómo, qué eran las cosas que tenía que anularse ante el tribunal del cielo y que podían estar pesando en nuestra contra. Entonces, esa era la enseñanza que tenía para hoy. Por favor, no se pierdan ninguna de las sesiones porque falta tratar muchos temas, cómo se rompen el incumplimiento de pactos, las situaciones de orden espiritual y todo eso, y va acompañado de una administración especial para que cada uno vayamos liberando no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestra descendencia, sobre los cuales pueden estar pegando pactos, sentencias que fueron dictadas contra nuestros antepasados y que se están ejecutando en este momento sobre nuestra vida y sobre la de nuestra descendencia. Pues estaban porque ya nosotros hemos hecho la tarea de ir renunciando a todo ello para podérselos transmitir a ustedes. Entonces, en conclusión, para esta parte que es complementaria a las sentencias adánicas de restaurar el diseño original, de reclamar el diseño original, simplemente renunciando, apoderándose y diciendo ya por la sangre de Cristo Jesús, ya fue pagado y ya tengo total derecho a que se restaure mi derecho original en esta área, en esta área, en esta área, desde Adán y Eva. Y si tienen inquietudes, porque pues no sabemos si en algún momento surgirán también preguntas, por favor háganlas a través del chat que tenemos del grupo de la Gracia de Dios, porque nos van a enriquecer a todos al contestarlas, al compartir. Entonces, esa era la enseñanza que tenía para el día de hoy. Les envío un abrazo grande. Confío y hemos orado a Dios de que esto dé muchas luces a la vida de todos, porque debemos ser hijos de victoria, no hijos de estar de problema en problema, de dificultad en dificultad, de prueba en prueba, porque eso no es lo que Dios quiere. Acuérdense que dicen Romanos que estamos destinados para reinar, gracias a que se nos ha dado el don de la gracia y el regalo de la justicia. ¿De cuál justicia? De la que ganó Jesús en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces les envío un abrazo y los esperamos el próximo viernes con la siguiente, en continuación de este tema, anulando las sentencias que están operando en contra nuestra. Buenas noches, bendiciones.